Muy bien. Eh, bien, hemos platicado ya de bastantes temas en este curso. Si analizamos todo lo que hemos platicado, pues la verdad es que es como todo un rompecabezas, ¿no? Que vamos uniendo y al final pues nos da una forma bien definida. Por separado, las piezas parecen tener sentido, pero están incompletas. Pero si nosotros las analizamos, eh, pues todas como un rompecabezas, como algo integral, vamos a empezar a entender realmente cuál es como la voluntad de la luz o la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que considero que es la magia pura, ¿no? Es realmente, si queremos cambiar una situación en nuestra vida, lo que vamos a hablar hoy es la forma de hacerlo. Es una manera en la que pocos hombres han logrado llegar a ese nivel. Los sabios le llaman mente sobre materia o también lo ejemplifican como un hombre montando un asno. Así es como lo ejemplifican el tema de hoy, como un hombre montando un burro. O también la otra figura les decía, es una persona caminando sobre el agua. Por ejemplo, Jesús caminando sobre el agua. Ha habido cabalistas que también han logrado lo mismo, caminar sobre el agua. Ha habido cabalistas que se sientan, meditan, empiezan a orar y cambiaban el curso de una cascada. En lugar de que el agua cayera, el agua subía. Ha habido sabios que han logrado niveles espirituales muy altos y es por la clase de hoy. Aquí es donde está la clave para que podamos entrar en un nivel de maestría sin pasar por el proceso. Fíjense lo que les digo, ¿eh? Y más adelante les enseñaré sobre las 4 fases de la luz, pero ahorita puedo brincarme las 4 fases de la luz y puedo llegar a la maestría desde el inicio. Y es algo maravilloso, porque con la clase de hoy entendemos que pues no se necesita el proceso, ¿no? Aunque sabemos que el alma se encarna por vivir en proceso, pero la clase de hoy nos va a quedar claro que el proceso es una opción. El proceso no es tan necesario, es una opción solamente. Entonces vamos a analizar algunos conceptos. Primero que nada, analizar que en el árbol de la vida tiene 3 columnas. Columna izquierda, que representa el deseo de recibir. ¿Se acuerdan que hemos dicho que somos un deseo de recibir? Columna derecha representa el deseo de compartir. Hemos hablado de los niveles del dar y hemos hablado del compartir durante todas estas clases, ¿no? Columna central representa la unión entre el recibir y el compartir, sin que se anulen mutuamente. Y ese es el secreto de la magia, y ese es el secreto para caminar encima del agua, para hacer milagros, para lo que ustedes quieran, así sobrenatural. Unir el polo derecho y el polo izquierdo del árbol de la vida sin dejar que se junten, porque si dejamos que se junten, hay una explosión. Por ejemplo, cuando antes había los foquitos estos que todavía algunas casas tenían una resistencia en medio y cuando se rompe la resistencia hay un flashazo, una energía que llena de luz toda la habitación intensamente, instantáneamente, y después, pum, oscuridad. ¿Qué pasó? Los polos que el foco tiene, la carga se une en un instante, se toca en un instante y revienta la resistencia. Entonces lo mismo pasa con el árbol de la vida, es un foco pero espiritual y genera luz igual que un foco, pero de forma espiritual en un nivel
de frecuencia vibratoria que nuestros 5 sentidos no lo perciben, ya lo hemos platicado. Que la luz de la que hablamos es una luz que está por encima de la frecuencia de la luz que podemos ver. Por eso no la vemos y no la tocamos y no la conocemos con los sentidos, pero está ahí porque está en otra frecuencia superior. Entonces, si hablamos del polo positivo, polo negativo y polo neutro, estamos hablando de que estos 3 polos es lo que hace posible que podamos hablar de tener luz en nuestra vida. Entonces, en nuestra vida todo debe de tener 3 polos. El polo izquierdo, polo positivo, que es el polo negativo, el recibir. Puedes decirle lado izquierdo, polo negativo, es lo mismo. Deseo de recibir. El lado derecho, polo positivo, deseo de compartir. Y esa inteligencia que necesitamos desarrollar y activar y necesitamos despertar, porque ese es el trabajo de una persona que está realmente en un camino espiritual, es despertar la capacidad de poder trabajar y convivir con 3 polos. Vamos a tener muchos ejemplos de eso, ¿no? Lo más importante ahorita es que entendamos como el concepto general del por qué funciona así y por qué el universo funciona de esa manera. Vamos a observar que todo en el universo tiene 3 polos. Por ejemplo, el día, mañana, tarde y noche. ¿Sí? ¿Qué significa mañana, tarde y noche? En la mañana, polo positivo, la tarde, polo negativo, la noche, polo neutro. Cuando entendamos la clase de hoy vamos a entender por qué es tan importante levantarse temprano y capturar la energía del polo positivo. Porque es importante en la tarde a veces como hacer cierta oración, cierta meditación para recargarnos de energía, porque en la tarde está el polo negativo, por eso estamos tan negativos después de la hora de la comida, por ejemplo. Y en la noche como también hay que hacer ciertas conexiones espirituales para poder unir la mañana y la tarde y dormir, digamos que integrar el día y dormirnos. Entonces tiene todo un sentido, ¿no? Tiene todo un sentido de sabiduría, todo lo que engloba el universo, porque por eso decimos tiene 3 polos. Entonces, en una pareja, por ejemplo, el hombre es polo positivo, la mujer polo negativo, y la resistencia es la sabiduría que hay entre los esposos. Pues, por ejemplo, puede ser que en una relación de pareja, por ejemplo, la mujer sea demasiado, se cargue muchas veces hacia el lado negativo, como a la parte restrictiva en los gastos, en el dinero, en muchas cosas, ¿no? Porque ella, su naturaleza es recibir. La mujer está como en esa naturaleza de quiero recibir, recibir, recibir atención, quiero recibir cariño, quiero recibir amor, quiero recibir, y es normal, es su naturaleza, Dios la creó de esa manera. La naturaleza del hombre es contraria. La naturaleza del hombre debe ser dadora. El hombre tiene mucho ego, pero cuando se quita el ego, su naturaleza es dadora. Y entonces lo que al hombre lo hace realmente pleno es ser dador totalmente con su mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el hombre aprende a tener sabiduría para volverse luz y dadora con su esposa, y la esposa comienza a recibir todo lo que el hombre quiere compartir, en ese momento donde él la sabiduría la encauzó para poder dar y ella la sabiduría la encauzó para poder recibir, en ese momento se genera un flujo de energía y se forma una resistencia. Y eso es lo que hace que ese hogar, esa casa, esa familia tenga luz. Se genera el flujo de energía, de intercambio de esa energía, o sea, el polo neutro, y después de ese evento de que él estuvo otorgándole todo a ella y ella estuvo recibiendo y los dos estuvieron felices haciendo eso,
Entonces la frecuencia vibratoria de ambos hicieron que llegara dinero y empieza a llegar salud, trabajo, empieza a llegar hijos, compran una casa y empiezan a llegar muchas bendiciones porque están fluyendo de acuerdo con el principio espiritual de los tres polos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el hombre dice, no, no doy, mejor que ella dé? Ajá, y el hombre no da, y el hombre está, y le reprocha el hombre, y la manipula, y le dice, etcétera. Y ella con amor lo suelta, pero él está recibiendo, pero él no está como en el polo en el que le corresponde, y aunque ella da, no se genera la misma luz, porque no hay esa sabiduría para poder manejar la energía. Se trata de hacer circular la energía, imagínenselo así, como hacer que la energía circule. Al hombre le bajan 100 millones y a la esposa la trata como una reina y ella está feliz con eso y está el flujo de energía está fluyendo y él sigue recibiendo más porque ella está contenta y su alegría hace que a él le venga más y él sigue dando y ella sigue recibiendo y ella sigue alegre y es infinito y se vuelve un flujo de energía que realmente hace que fluya y que se revele la luz. Se necesita como la sabiduría para que haya esa resistencia. Cuando las personas no conocen la sabiduría de la Kabbalah y no conocen las leyes espirituales, están funcionando con dos polos. Por eso muchas veces su vida no funciona como debería de funcionar, o sus relaciones no funcionan como deberían de funcionar, porque están funcionando con dos polos solamente, no con tres. El tercero es una inteligencia superior, y esa inteligencia superior es justamente la Shejina, y esa parte es la que hace los milagros en este plano físico. Entonces, ¿cómo jalo esa energía? ¿Cómo jalo la presencia de Dios? Pues tengo que aprender a convivir todos los días con los tres polos del árbol de la vida, ¿no? Entonces, yo también dentro de mí se activan los tres polos. Por ejemplo, supongamos que yo dije, ya no quiero fumar, pero llega alguien y me ofrece un cigarro y se me queman se me quema todo por dentro y salivo y todo porque quiero el cigarro. Y estoy como muy deseoso de fumarlo. Y entonces observo esta parte del cigarro y, y ¿qué creen? Que sí siento el deseo de recibirlo. Tengo un deseo fuerte por recibirlo. O sea, reconozco que en mí está el polo negativo. Ajá. Pero yo dije que ya no iba a fumar. Ese es el polo positivo. ¿Sí? Fíjense, el polo positivo en mí es que dije, ya no voy a fumar porque eso no es luz para mi cuerpo. Y me ofrecen el cigarro al mismo tiempo. Entonces el hecho de decir, sí lo quiero, pero no lo quiero. Se dan cuenta como si los dos polos estuvieran dentro de mí al mismo tiempo. Sí lo quiero mucho, pero al mismo tiempo no lo deseo. O sea, no se trata en esta vida de no desear, de no gustar, de que no me guste algo, sino se trata de entender que tiene una función ese deseo que tienes en ti, que tú lo llamas como gusto, y que sabes que es algo que no te hace bien, es los dos polos dentro de ti. Tienes esa dualidad. Pero, por ejemplo, cuando tú dices, sí lo quiero, pero no lo tomo, pero no me lo fumo, sí lo quisiera y se me saliva la boca, pero no lo tomo, no me lo fumo. Fíjense, ¿eh? Sí lo quiero con y tengo muchas ganas de fumar, porque es un vicio, ¿no? Pero no lo fumo. ¿Por qué no lo fumas, Cristian? Porque cuando digo quiero la luz, estoy diciendo quiero la resistencia entre ambos polos. Y esto permite una cosa,
como muy mística. Permite que dos fuerzas totalmente contrarias estén perfectamente en armonía dentro de mí. ¿Han visto el símbolo del yin y el yang? Y ven que es como una parte oscura y otra parte blanca, y es un círculo. Digamos que son dos almas juntas, un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? La dualidad en perfecta armonía. Ese es el yin, este símbolo, ¿no? Del yin y el yang. ¿Qué pasa cuando yo digo, sí, se me antoja el cigarro, pero no me lo fumo? Quiero la luz. En ese momento que digo quiero la luz, aparece como ese símbolo del yin y el yang, equilibrando esas dos fuerzas dentro de mí. Y en ese momento, amigos, en ese momento, yo estoy reconciliado con toda la creación. En ese momento no hay transgresiones, no hay pecado en mí, no hay defecto, no hay absolutamente nada. En ese momento el Creador y yo somos afines totalmente. Increíble, ¿no? ¿Qué es lo que entonces me hace diferente al Creador? Pues que estoy en contra de su naturaleza, estoy fluyendo. La única manera de estar en afinidad totalmente con el Creador es que yo pueda juntar el deseo de recibir y el deseo de compartir y poderlos tener en armonía dentro de mí. Fíjense lo que estoy diciendo. Poder reconciliar los opuestos dentro de mí. Ejemplos, vale. Muchos ejemplos. Imagínense, en las relaciones de pareja pasan muchas cosas. Ahí yo creo que hay muchos ejemplos. Tu mujer te está reprochando que eres, que no sé qué, que no le haces caso, que no cumples con tu responsabilidad, lo que sea, te reprocha. Y obviamente cuando tú recibes ese reproche te enojas porque según tú sí estás haciendo las cosas bien. Ese enojo en ti es el deseo de recibir, ¿sí? Es el deseo de recibir. Y ese deseo de recibir en ti es enojo porque no has aún decidido tomar conciencia de lo que te está diciendo ella. En el momento que tú digas, si es cierto, tienes razón, tu enojo se transforma en conciencia. Pues ahora entiendan que las emociones de baja frecuencia son negaciones de una persona a la conciencia. Cuando una persona está negada a la conciencia, va a tener emociones negativas, como el enojo, la tristeza y esas cosas. Entonces, te enoja que tu mujer te diga eso porque es verdad, pero no lo aceptas. Yo supongamos que tú entiendes, polo negativo es esa parte, pero en conciencia, no en emoción. En emoción es otra dimensión. Tengo que elevar de la emoción a la conciencia para que funcione. No me puedo quedar con el enojo. Tengo que, a ver, ¿por qué estoy enojado? Es que mi esposa me dijo esto y es verdad, pues sí, ok, por eso estás enojado, ¿no? Entonces acepta que es verdad. ¿Para qué acepta que es verdad? Para que te reconcilies con tu polo negativo. ¿Sí? Si es verdad, soy irresponsable, ¿no? Pero me comprometo a ser responsable a partir de este momento. Entonces hago el compromiso de ser responsable a partir de este momento, polo positivo, ¿sí? Polo negativo, no aceptaba que no estaba en responsabilidad, no lo aceptaba. Lo acepté, polo negativo. Ahora me comprometo a cambiar, polo positivo, ¿sí? Y actúo. Cuando actúo con esa conciencia de responsabilizarme, Yin y Yang están dentro de mí unidos y en ese momento yo lo que irradio al mundo es pura luz. Eso es volverse un ser de luz. Pero todo el tiempo estás jugando con con esta energía, ¿eh? O sea, todo el tiempo. Y de muchas maneras viene a ti.
Por eso, por ejemplo, les digo, o sea, es como cuando alguien dice voy a dejar de fumar o voy a hacer una dieta. La persona dice voy a hacer una dieta y justo cuando dice voy a hacer una dieta le empieza a dar hambre. Acabas de decir que ibas a hacer una dieta y ya te empezó a dar hambre. Ahí está el deseo de recibir, polo negativo. Voy a hacer una dieta, polo positivo. Ya tiene los dos polos, pero no están reconciliados. Por eso tu cuerpo no está bien, no está sano, porque no están reconciliados los dos polos en el tema de la alimentación. Entonces, ¿cómo lo reconcilio? Empiezo a comer la dieta. Y en ese momento, yin y yang se reconcilian, esas dos fuerzas dentro de mí. Cuando sucede eso, amigos, no hay animal, persona o inclusive fenómeno meteorológico, fenómeno natural que les pueda hacer daño. Porque en ese momento ustedes son la presencia de Dios en el mundo. Son un embajador de Dios. En ese momento realmente están canalizando la energía del Creador. Ajá. Pero eso solo les da gasolina un rato. Después viene otra vez el mismo confrontamiento. ¿Para qué? Para darme luz. O sea, como el confrontarme con mi polo positivo y negativo debe ser parte de mi día a día, porque eso es lo que me permite revelar luz y poner en armonía dentro de mí los contrarios de la vida. La mayoría de nosotros no tenemos en armonía los contrarios, sino los tenemos desfasados. Nos estamos dejando llevar solo por el deseo de recibir o nos estamos dejando llevar solo por el deseo de compartir. Hay gente que solo está compartiendo, 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 compartiendo. No hay luz en esa persona. O hay alguien que solo está egoísta, recibiendo, 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 o deseando, 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 y tampoco hay luz en esa persona. La luz se revela en ese unir dos. Fíjense cómo son dos universos que se unen. Y lo más interesante es que se neutralizan las fuerzas, porque en ese momento la energía de dar y de recibir permanecen juntas, cuando por ley de atracción no podrían permanecer juntas. Eso hace que sucedan milagros, porque cambiamos la naturaleza del dar y cambiamos la naturaleza del recibir, como si los polarizáramos, y eso hace que eso se vuelva algo con un fenómenos raros. Cuando una persona logra equilibrar sus energías de esa manera en muchas áreas de su vida durante el día, por ejemplo, y va desde la mañana. En la mañana no te quieres despertar y abres los ojos y algo te dice no te levantes, mejor duérmete otro rato. Ese es polo negativo, ya lo ubicaste, polo negativo. Ahora yo dije que me iba a levantar temprano, polo positivo. Entonces, cuando me dice la vocecita esa, no te levantes, mejor duérmete, sin pensar, fíjense, sin pensar, levanto el cuerpo. Levanté el cuerpo y en ese momento la fuerza negativa y la fuerza positiva se unen en mí. Y ya desde la mañanita, desde lo primero que hice en el día, ya estoy en estado de presencia. Había cabalistas que lograban hacer eso con sus rezos en la mañana, en la tarde, en la noche. Los judíos lo logran a través de los rezos. Yo no les digo que a través de los rezos porque, pues, para empezar, no son judíos y sería como una espiritualidad incompleta si lo intentan hacer porque no son judíos. Pero si ustedes observan la ley espiritual como tal y la entienden y la provocan una y otra vez, van a ver que van a conectar de una forma que es impresionante. Como esos grandes, no sé, los ángeles te van a confundir con un gran iluminado. Y eres alguien que nunca ha leído nada o que no sabe absolutamente nada, ¿no? Pero lo único que sabe es
unir los polos. Y entonces, por ejemplo, en la mañana pues ya me levanté y lo primero que hice fue reconciliar los polos. Y ya ese día que me levanté de esa forma, desde hace muchos años mi esposa ya no me reclama nada. ¿Por qué no me reclama nada? ¿Por qué no se enoja? Porque como traigo reconciliada la energía masculina y femenina, este, no puedo expresar ese enojo a través de mi mujer. Pero cuando tú estás desvirtuado y estás solo cargado al positivo o solo cargado al negativo, tu mujer va a expresar que está enojada, por ejemplo, ¿no? O tu trabajo va a expresar que no te llegan ventas, o te va a llegar mucho dinero porque estás expresando esa parte. Pero cuando reconcilias ambas cosas, pues el mal en ti no existe en ese momento. Se podría decir que en ese instante tú y Dios son uno solo. Y entonces, pues, ¿quién le va a reprochar algo a Dios, no? ¿Quién le va a reclamar algo a Dios? ¿Quién le va a traer pobreza o alguna preocupación a Dios o quién le va a dar? Nadie, nadie, nadie le da ninguna preocupación ni nada de eso. O sea, al contrario, la luz se expresa y se revela. Sí. Y entonces me levanto en la mañana y ya reconcilié las dos energías y luego voy y comienzo a hacer mi día y me voy a meter a bañar y a lo mejor, este, algo me dice, pues con agua calientita, ¿no? Para que sienta rico. Pero en ese momento yo le meto agua fría y vuelvo a hacer otra vez nuevamente esa misma alquimia dentro de mí que une positivo y negativo. Lo vuelvo nuevamente a alquimizar esa energía. Me baño con agua fría y ese día me siento súper saludable. Me siento increíble, sin sueño y sin, como si no pasara nada, me siento con mucha gasolina, porque ya estoy operando en otra frecuencia totalmente distinta. Fíjense, ¿eh? Y saliendo del baño me voy a desayunar. Y al desayunar, se me antoja algo, pero es algo que me hace daño al cuerpo, entonces, pero me gusta mucho. Digo, ay, me gusta mucho es comer este guisado con tortillas, pero elijo no comer tortillas. Y las deseaba mucho, ¿no? Y hasta tostaditas, y las deseaba mucho, pero elijo no tomarlas. Y en ese momento otra vez volví a alquimizar. Y en ese instante que estoy tomando alquimia, en ese momento todas las células de tu cuerpo, todas, absolutamente todas, se vuelven yin yang. Y eso va transformando el cuerpo, va liberando la grasa, va liberando las enfermedades, es como una inyección de energía al cuerpo. Y a todo, a la mente, al cuerpo, al alma, todo nuestro ser se ilumina. Se llena de energía, se llena de luz. Acuérdense, solo que es una luz de otra frecuencia, que no la vemos, pero no significa que no exista. Y no vemos esa gama de colores, pero no significa que incluso esa luz no sea de algún color especial, solo que no lo percibimos. Y entonces, y ya después de eso, pues me voy al trabajo, ¿no? Y en el trabajo, pues alguien voltea y me ve feo en la calle y, y se me despierta como un enojo, como para decirle algo negativo a esa persona, ¿no? O como para responderle con otra expresión que le demuestre que está mal y que estoy enojado o que le gano, ¿no? O con alguna expresión humillante de mi parte. Pero resulta que yo resisto ese impulso y yo digo, no, no voy a reaccionar así. Le sonrío y soy amable con él. Otra vez volví a alquimizarme. Y entonces eso ayuda a bajar más luz y más luz y más luz. Y entre más luz bajen ustedes, acostúmbrense a vivir con dinero, con salud, con amor, con paz, con todo, todo. La luz tiene todo y me lo da todo. Venimos, los cabalistas tienen una verdad que hay que repetirnosla siempre. Venimos a tenerlo todo.
La Kabbalah lo puede conseguir todo. Esta ley espiritual lo puede conseguir todo. Entonces, y lo siguiente que hago, pues es ya llego a mi trabajo y de repente, pues hay un compañero que como que siempre cruza la raya, pero a mí me cuesta mucho trabajo ponerle límites y decirle no, no lo hagas. Y siempre brinca encima de mí, nunca me respeta, me da la vuelta y me hace enojar y me hace enojar y me hace enojar. Acuérdense, ¿por qué me hace enojar? Porque esa persona me está diciendo una verdad que yo no he tomado conciencia, por eso me enojo. Pues me brinca encima y yo me enojo y entonces ahora tomo conciencia. Ah, es que me brinca encima y no debo dejar que me brinque encima. El enojo va a desaparecer. Pues me brinca encima, me enojo y me enojo y me enojo y me está haciendo reaccionar y reaccionar. Pero en una de esas lo volteo a ver y le digo, deja de hacer eso, basta, no quiero. Y los demás dirían, ay, qué grosero fuiste. No fui grosero. Eso va a armonizar yin yang en dentro de mí. ¿Por qué? Porque le puse un límite a ese abusivo. O hay una persona que no me paga. Ya le diste tu servicio y no te paga. Y lo andas buscando y buscando y buscando. O a lo mejor te cuesta mucho trabajo cobrar. Conozco mucha gente que le cuesta mucho trabajo cobrar. Y entonces, a lo mejor no te paga, te dijo que te iba a pagar y no te paga. Y tú no le cobras porque te da pena. O te hace sentir mal, no te gusta. Tú dices, es que no me gusta mi cobrar. Y como no te gusta cobrar, pues todos te deben y nadie te paga. Entonces, no te gusta cobrar, pero vas y le dices, y como no te gusta cobrar, te hace sentir tristeza de que no te paga y te victimizas. Acuérdense, la tristeza, otra emoción de baja frecuencia, es porque no he tomado conciencia de algo. ¿De qué no he tomado conciencia? De que no me pagan y de que a mí, y de que yo no cobro. Entonces ya tomé conciencia de que me cuesta el trabajo cobrar, entonces voy y le cobro, le digo, oye, ¿sabes qué? Vengo a recordarte que me debes dinero, págame, por favor. ¿Sí? Entonces ese esfuerzo que hice por hacer eso forma un yin y un yang y me vuelve nuevamente a meter en estado de armonía, en estado de presencia. Y cada vez que ustedes necesiten energía en su vida, cuando digo energía, dinero, salud, amor, lo que sea, hagan lo que les digo, construyan ese yin yang dentro de ustedes y van a ver que lo que les falta inmediatamente les empieza a llegar. Que el dinero estaba bloqueado, les va a empezar a llegar dinero, se los aseguro. Que estaba bloqueado, no sé, relaciones de pareja, les va a empezar a llegar reconciliación, amor, salud, paz, todo lo que siempre pudieron ustedes llegar a necesitar, a pensar, a meditar, todo, absolutamente todo les va a llegar en ese momento. El trabajo de una persona espiritual es bajar luz todo el tiempo. Y hoy entonces, ¿para qué trabajo? Y la familia y todo eso. Es el medio en el cual tengo que bajar esa luz. Mi trabajo sirve para que yo tenga una vasija donde revelar esa luz. Pues voy a ese lugar para que mi jefe es bien grosero y despierta en mí muchos enojos. Y cada vez que despierta un enojo es porque a lo mejor no le he puesto un límite. ¿Por qué me tengo que dejar que alguien me quiera humillar todo el tiempo? Le pongo el límite. Y en ese momento se forma el yin y el yang en mí. Y en ese momento viene luz y viene entendimiento y vienen muchas cosas. Y a lo mejor mi jefe me corre, pero como generé esa luz, se me abre la puerta de otro trabajo. Cuando mi objetivo principal de mi día es construir ese yin yang en mi corazón, van a tener éxito en todo lo que hagan sin proceso y van a llegar a tener éxito y riqueza rapidísimo, así rapidísimo. En días, en meses ya empiezan a tener mucho dinero
mucha salud, mucho amor, toda su vida empieza a cambiar. Ni siquiera se necesita, tengo que estudiar una carrera, 5 años, y luego una maestría, otros 2 años, y luego un doctorado, otros 5 años. Órale, te tomó tanto tiempo llegar al final. Cuando ustedes vibran en esta frecuencia, te vuelves doctor en un instante, te vuelves experto, porque también en el momento en el que generan ese yin yang, ¿qué creen que pasa también? Que cuando generamos ese yin yang, entendemos profundamente la vida. Va a haber momentos de introspección que tengan ustedes donde digan, wow, entiendo toda mi vida, y eso les va a dar mucha paz. Y entre más hagan ese, como esa alquimia, más paz van a tener, más certeza van a tener, más prosperidad y abundancia van a tener, todas las bendiciones, todas las bendiciones. Entonces la vida es la vasija donde necesito construir eso, esto que les platico. Hay que construirlo. No está construido, porque acuérdense que si no tengo yo ese libre albedrío de hacerlo, eh, la realidad se mueve como en positivo o negativo solamente. O sea, la realidad solo se va a mover, este, digamos que con dos energías nada más. Sí. Como por ejemplo, si analizamos el dios de la dualidad, que es Ometeotl, ¿no? Y los antiguos cómo lo simbolizaban con el color rojo y negro, es la dualidad. Y mientras vivimos en la dualidad, eso representaría ahora como en Kabbalah, como la Matrix. Esa es la dualidad. Entonces, escapar de la Matrix, que es escapar de la dualidad, es construyo el tercer plano. Meto eh, una tercer columna en la realidad. Y esa tercer columna es la que hace que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos. Pues fíjense, en los ejemplos que les he puesto, ya estoy en mi trabajo y luego un compañero comete un error y el jefe nos manda a llamar y dicen quién cometió el error, nadie dice nada, dice, bueno, vamos a repararlo, ¿quién lo arregla? Y todos dicen, Zafo, Zafo, nadie quiere participar porque ya se quieren ir a su casa. Deseo de recibir, me quiero ir a mi casa, creo que tengo prisa. ¿Sí? Deseo de compartir, me gustaría crecer en la empresa, ¿no? ¿Sabes qué, jefe? Yo no la regué, yo no lo hice, pero yo lo resuelvo, yo lo reparo, yo lo arreglo. Polo neutro. Esa acción construye un yin y yang. Entonces ahora el jefe, cuando piensa en ti, ya no se enoja, porque su alma lo que va a percibir de ti es la presencia de Dios. Es pura vacilada, amigos. La vida es pura vacilada, solo es un juego que hay que saber jugar y no hay que enojarse. Si te enojas, es porque no estás concientizando algo. La persona que está todo el tiempo enojada es porque Dios le está queriendo dar mucha conciencia y él no está tomando conciencia. Por eso no está construyendo su realidad, sino solo se está dejando llevar por las cosas, ¿no? Solo se está dejando llevar por la dualidad, amigos. Y es un nivel de vida, ¿eh? O sea, las personas que viven en ese nivel de dualidad, ahí viven. No van a pensar más allá de eso. No van a salir de esa barrera, no salen de ahí. Esto es como el experimento de las pulgas. Hay un experimento por ahí que metes unas pulgas, las pones un vaso encima volteado y la pulga va a empezar a brincar, a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. Después de unas horas, quitas el vaso y la pulga sigue brincando en el mismo lugar y no se va.
Cree que está atrapada, pero ya no está atrapada, pero ella sigue pensando que está atrapada. Y es lo mismo con esto que estamos hablando en este momento, ¿sí? O sea, si vivo en esa dimensión de dos, de positivo y negativo, de bueno y malo, de rojo y negro, vivo en esa frecuencia de dualidad, pues ahí vas a mantenerte. Tus ideas van a venir de esa dimensión, tus sueños, tus proyectos, tus relaciones, todo vas a tratar de arreglarlo ahí. Y piensas que toda la vida es sexo, comida, toda la vida es a lo mejor relacionarme en los grupos, ir al gimnasio, a lo mejor leer libros, y estás en la dualidad, no estás realmente en el árbol de la vida. Al árbol de la vida solo acceden los magos, y para ser un mago tienes que saber ser un mago. Solo el que sabe lo logra, el que no sabe no lo logra. Entonces, por eso dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y ahí es donde el alumno realmente puede volverse un mago. Te tienes que transformar en un mago a fuerza. Entonces, en lugar de ver la vida, ay, qué malo, ay, qué feo, ay, qué mal, que me pasó esto, que me pasó aquello. Pues sí, ese es el aspecto negativo de la vida. Y qué padre, todo el mundo ve eso. ¿Qué chiste hay de ver eso? Si nos vemos para que te quejes de tu vida, pues qué chiste, de eso todo el mundo se da cuenta. No, o sea, debemos de vibrar de más allá de eso, ¿no? O sea, sí, todo está mal y todo hay maldad y lo que sea, lo que tú quieras y todo te sale mal, pero el chiste es cómo vinculas con el aspecto positivo y cómo los juntas con el neutro. Entonces ya, imagina, terminó tu día, ya llegaste a tu casa, te vas de regreso a tu casa, se te atraviesa un coche en el camino y te hace enojar. Y en ese momento te acuerdas, si estoy enojado es porque algo no he tomado conciencia. ¿De qué no he tomado conciencia? Ah, ¿qué me enojó? Que se me metió. No he tomado conciencia que soy bien egoísta, lo hubiera podido dejado pasar. Si lo hubiera dejado pasar y yo lo hubiera decidido, no me hubiera enojado. Me enojo porque la luz lo hace a fuerza. Fíjense, va más allá de la inteligencia emocional, ¿no? Y observen cómo es vacilada, pero es trascendente. Esto es trascendente porque todos los años de nuestra vida vivimos sufriendo porque no sabemos manejarlo, porque nos juegan pasadas, porque las emociones nos están generando pensamientos y estamos atrayendo cosas bien negativas todo el tiempo. Pues sí, porque no estás construyendo tu realidad, estás todavía en un nivel, digamos que no has entrado a la quinta dimensión, sino estás en una tercera, en una cuarta. Estás en un mundo dual. Ahí no vas a encontrar salidas ni respuestas. Y tu única manera de buscarlas va a ser métete a Google para que busques. No, o sea, tenemos acceso a un internet espiritual mucho más poderoso que el que hay ahí, pero necesito saber acceder a ese internet, ¿no? Entonces ya me enojé, pero ya tomé conciencia que me enojé porque no lo dejé pasar. Y le digo a Dios, chin Dios, ponme otra. Y más adelante veo uno muy insistente que se me quiere meter, me freno y lo dejo pasar. Y en ese momento, yo ya reconciliado. Llego a mi casa y llego muy tranquilamente descansado de mi trabajo, todo el día trabajando. Lo primero que me dicen, se descompuso esto, se descompuso aquello. Híjole, mano, me enojo porque no tengo dinero. Y otra vez me enojo, a ver, ¿por qué te estás enojando? Hay algo de que no he tomado conciencia. Es que no tengo dinero, o qué, ¿no? Que si tu esposa te está pidiendo, tienes que darle de manera proactiva sin que te lo pida.
¿sí? Y dices, ok, ya lo entendí, bien, mi amor, a partir de hoy, aquí voy a dejar un dinero. Cuando tú necesites algo para la casa, úsalo. Y en ese momento, yin yang reconciliado. Y así, día a día, 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 día a día. Yo se los hice con una rutina, pero regularmente cuando alguien vive así, su vida ya no es rutinaria. La luz lo mete en una vida que ya no hay rutina, porque él está fuera de la rutina, ya está fuera de la dualidad. Digamos que ya está fuera de la Matrix esa persona, ya no está atrapada como en todo el sistema este de la naturaleza y los egos y eso. No, aquí ya lo estás transformando tu ego en un instante, fácilmente. Vuélvete mago. Esa es la lección de hoy, conviértete en un mago. Si hoy dices, llegaste a la clase diciendo, tengo problemas, nadie me quiere, todos me odian, tengo muchos problemas. A ver, pon tus pies en la tierra y ¿qué emoción sientes? Enojo. ¿Por qué? A ver, ¿qué significa el enojo? Acuérdate, que no he tomado conciencia de algo. ¿Qué te hace enojar? Pues esta persona me está haciendo daño o esta persona me está haciendo daño. Ok, ¿qué te falta hacer? Ponerle un límite. Excelente, ya te diste cuenta cuál es la salida. Y así autoanalícense cada uno y pongan remedios en su vida. Estos remedios van a ser duraderos y va a ser algo que van a aportar luz al mundo, no solo a ustedes mismos, sino y a su película, sino esto los va a ayudar a traer luz para todo el mundo. Excelente, amigos. ¿Quieren comentar algo para cerrar la clase? ¿O alguna pregunta? Sí, Cris, hoy es el número 100 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos. Nosotros hemos estado aportando a la cultura y en alguna ocasión, hablando de lo que decías tú del Internet, natural, vendría siendo una inteligencia natural. Y entonces yo conseguí una fotografía de Rosario Castellanos, a donde está eh, en blanco y negro y lo pasé a color. Y entonces el título de la foto era Inteligencia Artificial para una inteligencia natural. Nosotros hemos estado bombardeando con la información de ella, que la presidenta, cuando era jefa de gobierno, inició una universidad que es la Rosario Castellanos y ahora ya es una universidad nacional. Para nosotros es muy importante porque eh, hace como 10 15 años mi cuñado me dice, ¿qué crees que conseguí un CD con los poemas de Rosario? Porque nadie tenía los audios. Y entonces yo hice unos videos con los audios y con información de otras personas que decían que sus poesías eran como sueños oníricos, pero oscuros. Y entonces empezamos a utilizar todas las figuras, todas las fotos de sueños oníricos. Y logramos sacar cerca de 15 videos en los que, con toda la información que recabamos, aparte de haber leído ya su trayectoria, ella fue compañera de mi papá en la secundaria y logré obtener toda la información de cuando escribió los poemas y cuando lo mataron en Israel. Ella estaba en contra del gobierno, era Echeverría el que lo mandó a matar y lo electrocutaron, supuestamente con una lámpara, pero si ella tenía fobia a la electricidad,
jamás se hubiera electrocutado con una lámpara. Por ahí uno de los libros que le escribieron fue Una lámpara sin luz. Y esto nos hace tomar de cómo vamos tomando toda la información que hay, como si fuera una inteligencia artificial, pero nosotros lo manejamos desde hace mucho tiempo sin tener esa herramienta y sirve para poder difundir la cultura. Aquí es el recibir y el dar. Sí, muy buen ejemplo, ¿no? Muy buen ejemplo de cómo tenemos esa capacidad incluso de atraer la información, ¿no? Nada más hay que saber esperar, porque luego nos desesperamos y aunque ya le metimos a nuestra mente, quiero la información, no esperamos el proceso para que aparezca el cuaderno, el libro, aparezca el video, aparezca la persona que es erudita en ese tema. No tenemos esa paciencia para... Ahí digamos que el tercer polo para poder acceder a esa mente infinita se llama paciencia. Entonces, si quiero ya ahorita la información, por eso te metes a Google y la buscas. Pero a ver, quiero esa información, Señor, dame esa luz, dame esa enseñanza. Y me viene a la mente que la tome directamente de Google, pero a ver, resisto el impulso y no la tomo de ahí. Dámela de otra forma. Y entonces aparece un libro. Antes a las clases luego llegaban alumnos que decían, oye, me encontré este libro en el metro y apareció ahí. Órale, ¿no? Qué padre. Y cosas así sobrenaturales, pero que les llegaba la sabiduría, ¿no? Un maestro que tuve que ya se murió, él me dijo que él era huérfano y lo echaron a unos, pues sí, lo echaron de ahí prácticamente con sus hermanos, los echaron de pepenadores en un basurero allá por la salida a Puebla. Y, y entonces era pepenador, era basurero, vivía en un basurero. Y dice que el, el primer libro que le llegó en la basura. Y muchos de sus libros que él encontraba, los encontraba en la basura o en lugares así sucios. Pero yo creo que era que en su mente traía esa memoria de que ahí llegaba la información, ¿no? Ya debe ser mágico cómo la luz se mete hasta en la basura, siempre y cuando tú sepas ser paciente. Como que la impaciencia es el enemigo del poder conectar con nuestra inteligencia superior. Muy bien, ¿alguien más que tenga otro aporte o una duda? Muy bien, pues les mando y les deseo muchas bendiciones y pónganse a practicar, ¿no? La regla de la Kabbalah es no me crean, háganlo. Nos vemos.